El año pasado empezamos el siguiente nivel que vendría a ser el del profesorado, reconocido por el ministerio. Dentro de eso, aparte de hacer todo lo que tenemos que hacer, yo les propuse demostrarle a los más chicos, a sus compañeros, otro tipo de música que no se suele hacer en este país. En ese sentido, armamos un ensamble rítmico con los instrumentos que son bloques de madera que generalmente acá se usan para enseñar a los chicos. Pero que en realidad, si se pone uno a escuchar, son timbres diferentes. Y recién el tema este del ritmo, que es un elemento muy importante dentro de la música y que en realidad está muy evolucionado, sobre todo en los países de África, donde llegan a una especie de polirritmia que es imposible de anotar y de una complejidad infernal. Los europeos recién se dan cuenta de esto a principios del siglo XX y en 1911 o 12, no recuerdo bien, exactamente se inaugura una obra que va a marcar un antes y un después en la historia de la música, que es la consagración de la primavera de Stravinsky, donde el ritmo fue el protagonista y fue la primera vez en la música, en siglos y siglos de música, que se dio importancia al ritmo. Hoy queremos demostrar a ustedes y a los más chiquitos sobre todo que uno puede hacer música solamente con ritmo. Van a tener melodías rítmicas, van a tener contrapunto, que es una especie de diálogo entre varias voces. En realidad son 4 y en algún momento cada una de las 4 va a tener un protagonismo. Espero que disfruten, es una obra bastante compleja y que la están armando, así que espero que salgan y que disfruten también.